Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la materia de bienes y derechos reales dentro de la licenciatura en Derecho con énfasis en juicios orales a cargo del catedrático maestro Ituriel Hernández Vázquez y su alumno y servidor José María Campero Valle. Dentro de la materia de bienes y derechos reales tenemos una actividad que es encuadrar, ¿no?, todos los temas que vimos durante esta materia. Para poder hablar de bienes y derechos reales tendríamos que empezar con el concepto, ¿no?, sobre bienes y derechos reales. Y la literatura nos marca que es aquel que crea entre la persona y la cosa una relación directa o inmediata, de modo que el sujeto puede tener provecho del objeto sin intervenir de otra persona. En otras palabras, es la relación que existe entre la persona y la cosa sin que intervenga un tercero, ¿sí? La definición de derechos reales por diferentes autores es la siguiente, ¿no? Por Edmundo Gatti, está constituido por las cosas y por los hechos voluntarios, lícitos y posibles que consisten en la entrega de una cosa. Mientras que Francesco Messineo nos dice que el derecho real es un derecho absoluto de contenido patrimonial cuyas normas sustancialmente son de orden público. Guillermo Allende nos menciona que los derechos reales forman parte del grupo de los derechos patrimoniales, que son aquellos que se refieren sobre el patrimonio, ¿no? Entonces, Guillermo Allende nos habla de un patrimonio, mientras que Francesco Messineo nos habla de un derecho absoluto, y Edmundo Gatti es la relación lícita, ¿no?, entre la cosa y las personas. Ahora, los objetos del derecho, el objeto del derecho real, según Edmundo Gatti, son las cosas, ¿sí? Es el objeto inmediato del derecho real. Según Gunther González, tradicionalmente se ha entendido que el objeto son los derechos reales, son los bienes, ¿sí? Y Aníbal Torres nos dice que el bien como objeto del derecho real, ¿sí? Entonces es la propiedad. Un bien es el objeto del derecho real. Ahora, la clasificación del derecho real se va a dividir en derechos de goce y en derechos de garantía. Los derechos de goce son el usufructo, la servidumbre, la propiedad, y permiten a su titular la utilización, explotación y disfrute de los bienes, mientras que los derechos de garantía se denominan prenda, hipoteca, y aseguran el cumplimiento de la aplicación contraída a favor del acreedor titular del derecho real de garantía, mientras que los derechos reales sobre el bien propio y sobre el bien ajeno, pues es, como su nombre lo dice, la entidad posible del desdoblamiento entre la titularidad del derecho y la propiedad del bien, como la propiedad y la copropiedad y la propiedad horizontal, mientras que el derecho sobre lo ajeno es aquella que otorga a su titular un poder jurídico sobre un bien que no es de su propiedad, como es el usufructo, la servidumbre y el derecho de uso. Los derechos reales principales y los derechos reales accesorios. Los derechos reales principales son aquellos que tienen o existen con autonomía y recaen sobre un bien propio o un bien ajeno, mientras que los derechos accesorios tienen una vida autónoma, no tienen una vida autónoma, sino que su existencia depende de la existencia del derecho de crédito al cual están unidos, ¿sí? Ahora bien, hablar de bienes. Como ya mencionamos, los bienes pues se pueden definir como que son las cosas que pueden ser objeto de derechos reales, o el bien como el objeto del derecho real, la entidad material o inmaterial, esos serían los bienes. Ahora bien, ¿cuáles son los diferentes tipos de bienes? Existen bienes principales y bienes accesorios. Los bienes principales son aquellos derechos que tienen existencia autónoma y recaen un bien sobre un bien propio o un bien ajeno, mientras que los bienes accesorios no tienen una autonomía y dependen del crédito o de los bienes principales. Los bienes muebles y los bienes inmuebles. Los bienes muebles son por naturaleza los que pueden ser transportados de un lugar a otro, mientras que los bienes inmuebles son por su naturaleza bienes que se encuentran inmóviles, ¿no?, como el suelo, o cosas sólidas como superficie o profundidad de un terreno, se podría decir, ¿no?
los bienes corporales y los incorporales. Los bienes corporales son los que tienen una presencia, ¿no?, física como tal, como una casa, diferentes circunstancias, ¿no?, que son un objeto como tal, mientras que los bienes incorporales son aquellos que son producidos por el pensamiento o son propiedad del pensamiento, como bienes intelectuales, ¿sí? Bienes consumibles son aquellos que se extinguen con el primer uso, mientras que los bienes no consumibles son aquellos que tienen una mayor duración. Bien dentro del comercio son los bienes que pueden ser comerciados, mientras que los bienes fuera del comercio son aquellos cuya venta o algún cambio de propietario va a ser prohibido por la ley. Los bienes fungibles son recuperables o reemplazados, mientras que los bienes no fungibles son aquellos que no pueden ser reemplazados. Ahora bien, el derecho real nos habla de elementos entre el sujeto y el objeto, mientras que el derecho personal nos habla de un acreedor, un objeto y un deudor, ¿sí? El derecho real es la relación con el objeto inmediata y directa. El sujeto pasivo indeterminado y tiene una obligación de no hacer, ¿sí? Es absoluto y se pone a terceros, mientras que el derecho personal es relativo y se opone al deudor. Sí es parte de lo que vamos viendo. ¿Quiénes son los titulares de los derechos reales? Las personas físicas y las personas jurídicas. Las cosas son muebles o inmuebles. ¿A qué llamamos cosas? A los objetos materiales que tienen un valor. También la energía, las fuerzas naturales susceptibles de la apropiación, según el artículo 23.11. ¿Cómo son los derechos reales? Los derechos reales son absolutos, tienen carácter patrimonial, están creados por la ley, se dan a conocer en forma pública, son oponibles a otras personas y están protegidos de las acciones reales. El titular tiene derecho a la persecución y de la preferencia. Ahora, ¿cuáles son los derechos reales? Sobre cosa propia se denomina el dominio, el condominio y la propiedad horizontal, mientras que sobre la cosa ajena se le denomina de goce o de garantía. Los de goce son el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre, mientras que los de garantía son la hipoteca, la prenda, la antecresis y los censos. ¿Cómo se adquieren estos derechos? Por tradición es un acto entre vivos que tienen por finalidad la entrega de la propiedad que acompaña del título suficiente, o por causa de muerte, que es porque la persona deja de estar físicamente, ¿no? ¿Quién transmite los derechos que debe ser propietario de la cosa? ¿Cómo se pierden los derechos reales? Por pérdida de la cosa, por transmisión, por renuncia, por revocación, por expropiación y por disposición legal. Ahora bien, el dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad de la acción de una persona. ¿Sí? Es el acreedor. El condominio es el derecho real de la propiedad que pertenece a varias personas por una parte indivisa sobre una cosa o un mueble o un inmueble. Quiere decir que una cosa tiene varios propietarios, en el caso de un inmueble, ¿no? El usufructo. El usufructo es el derecho de usar y gozar de la cosa ajena, ¿sí? Como definición, como lo tenemos aquí, es el derecho real de usar y gozar de una cosa cuya propiedad pertenece a otro, con tal que no se altere su substancia. La servidumbre es el derecho real perpetuo o temporario sobre un inmueble ajeno, en virtud del cual se puede usar de él y ejercer ciertos derechos de disposición o bien impedir que el propietario ejerza alguno de sus derechos de propiedad. ¿Sí? Es el uso de una parte, ¿no?, digamos, de un terreno. ¿Sí? La hipoteca es el derecho real constituido en seguridad de un crédito, de un dinero, ¿no?, que normalmente se basa en bienes inmuebles que contienen un poder al deudor. La propiedad horizontal es el derecho real autónomo que se ejerce sobre el inmueble propio y que otorga a su titular la facultad de usar y gozar y disponer de él. Varía según su ejercicio sobre partes privativas del titular del derecho, como departamentos o pisos, o sobre las partes comunes del edificio. La propiedad horizontal es como una persona tiene el derecho de crear en su propiedad
o de construir hacia arriba, ¿no? En forma horizontal. Y pues eso es todo el tema que tenemos. Muchas gracias y eso fue todo.